Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy os traemos un nuevo formato de episodio que hemos querido llamar el Faro de Sofira. Y le hemos querido llamar Faro porque su propósito, como cualquier otro faro, es la de guiar a los barcos, ¿no?, que se acercan a la costa a la entrada segura de puerto, ¿no? Entonces, una de las funciones que tiene el faro es identificar esas zonas en donde pueda haber un peligro, puede haber arrecifes o rocas, para que los barcos pues estén atentos y que puedan llegar a puerto con seguridad. Entonces, hoy nos acompaña, estamos Antonio y yo, estamos aquí los dos. Hola, Antonio. ¿Qué tal, David? Maestro Yoda del cambio. Aquí estamos en la dehesa La Villa, un sitio maravilloso en la naturaleza, con música de fondo de dulzaina, me recuerda a mi pueblo. Y bueno, sí, aquí preparados para hablar un poquito de cosas interesantes. Sí. Sí, de hecho, hoy vamos a traer un tema que ya hemos desgranado en episodios anteriores. Hemos visto un poquillo algunas formas en las que podemos utilizarlo, que es la inteligencia colectiva. Y lo que queremos es dar nuestra visión como Sofira de qué es la inteligencia colectiva y además traer ciertas experiencias que hemos tenido, ¿no?, a lo largo de nuestra carrera profesional. Entonces, Antonio, vamos a ver cómo desgranamos, ¿no?, inteligencia colectiva. Vamos a intentar dar esa primera visión a alto nivel. Primero, yo creo, bueno, para poder desgranar hay que entender un poco de qué hablamos. Hablamos más de lo colectivo, como tú bien dices, hemos hablado en otros episodios, también en comunicaciones y demás, de la importancia de lo colectivo en un mundo automatizado y en el que viene la tecnología, pero no solamente por eso, sino porque históricamente yo creo que se ha puesto el foco en lo individual. Vivimos en una sociedad individualista por completo, pero en el mundo de las organizaciones al final pasa un poco lo mismo. Y hablando un poco de lo individual, se ve muy claro en el liderazgo, ¿no? Esperamos siempre de los líderes que sean ellos a nivel individual los que toman todas las decisiones, los que crean toda la documentación, los que marcan el camino. Bueno, los que van haciendo un poco todo y los que esperamos que sepan de todo, ¿no? Entonces, al líder, al que está ahí en el middle management o incluso a los directores también, se les apunta directamente, ¿no? Pues se les apunta desde abajo hacia arriba, se les apunta de manera lateral, se les apunta desde arriba hacia abajo. Entonces, digamos que está como todo el foco puesto en una persona, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de lo individual. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy, bueno, siempre ha sido, pero a día de hoy yo creo que prima más que lo colectivo se ponga empiece a subir un poco y a ponerse más en el foco, porque la complejidad, la incertidumbre, los temas tecnológicos que vienen, el que las empresas, al final nosotros un poco de lo que hablamos, tienen que ser más humanas, un poco el engagement, la motivación, la creatividad, un montón de cosas que subyacen de necesidades actuales, creo que se resuelven mejor desde lo colectivo que desde lo individual. Eso es evidente, o sea, hay evidencias científicas. Entonces, creo que ahí vamos a hablar un poco de esto hoy, de algunos puntos donde puede mejorar mucho la cosa en lo colectivo, pero también algunas dinámicas que pueden ayudar a esto. Así que sí, hablaremos de esto. Fíjate, además, hablando de dinámicas, yo empecé a ser consciente de la potencial que tiene la inteligencia colectiva cuando empecé a leer ciertos escritores y demás que hablaban de todo este asunto de las organizaciones y de cómo desde lo colectivo y no desde lo individual, como decías tú, se pueden conseguir incluso mayores retos y llegar a esas metas que parecen inalcanzables muchas veces. Y hay un libro que me marcó mucho, que muchos de los que nos están oyendo seguramente lo conozcan, que es Reinventando las Organizaciones, de Frédéric Laloux. Entonces, yo leyendo ese libro, más allá de que explique las distintas organizaciones y cómo se manejan, etc., a lo largo de la historia, arranca el libro con una visión de empresa que creo que es fundamental y él lo enfoca como ese ecosistema, un ecosistema vivo, lo intenta asimilar a un ecosistema natural vivo en donde hay diferentes especies que cada una tiene su importancia y su papel dentro de ese ecosistema, ¿no? Y tiene que empezar un poco desde ahí,
yo creo que tiene que empezar desde ahí, entre cuando llegamos a una empresa y demás, pues cada uno tenemos una función, pero nos quedamos ahí. No somos capaces de poder ver más allá de esas funciones que nos han por las que nos han contratado, ¿no? Oye, a ti te he contratado para no sé qué y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final no nos damos cuenta que estamos incorporando a ese ecosistema una inteligencia, con sus vivencias, con su experiencia. O si no tienes experiencia, con sus ganas de aprender. Si al final los metemos en una guía y de ahí no les sacamos, lógicamente o se marchitan o al final pierden ese foco que queremos encontrar y demás, y sobre todo no se sienten partícipes de ese crecimiento como empresa. Bueno, pues la verdad es que yo creo que eso que comentas es fundamental. Al final es un poco los modelos mentales que tenemos cada uno, cómo los utilizamos para cumplir un objetivo, para un fin común, que no deja de ser pues que al final las empresas ganan más dinero, que esto es así. O sea, eso es para lo que nace una empresa, es para ganar dinero y para eso hay una serie de mecanismos, una serie de herramientas y personas que pasan por el camino y que tratan de hacer el trabajo de la mejor manera posible para ser más eficientes. Dentro de ese propio ecosistema, como tú bien decías, o esa organización viva, pues bueno, hay maneras de gestión. Hay unas maneras de gestión que son como más piramidales y es el ordeno y mando, y hay otro tipo de organizaciones que son más autogestionadas, hay otro tipo de organizaciones que son más colectivas, pero nosotros vamos a ir a lo colectivo y a que con lo colectivo se puede ganar en varios puntos. Yo el primero que veo es en creatividad. O sea, hemos visto y hemos hablado 1000 veces que las empresas, según van creciendo y va pasando el tiempo, van perdiendo la creatividad, porque al final vamos yendo a un sistema mucho más de control, porque es lo que nos han enseñado y es a lo que tendemos todos, y no dejamos de tener cuidado porque ponemos más el foco en el día a día y dejamos de tener cuidado con lo que está sucediendo alrededor y con los equipos, y al final, con el transcurso de los años, se va perdiendo creatividad. Son empresas que no tienen ningún tipo de creatividad porque está todo el mundo con el ojo esperando a que me digan. Claro, esperando a que me digan. Y además con el ojo puesto en lo que toca hacer. Y no me cuentes más cosas, que yo estoy con esto y no estoy con más. Entonces, ese yo creo que es uno de los principales puntos que hay que tener en cuenta con la inteligencia colectiva, que está al servicio de la organización para ser mucho más creativos. Y si eres más creativo, resuelves los problemas de maneras más sencillas, a priori. Porque los problemas son muy complejos. Estamos hablando, lo decíamos al principio, que vivimos ahora mismo en un mundo de una incertidumbre absoluta y en el que todo va rapidísimo y en el que los problemas cada vez son más complejos. Entonces, ante esa complejidad y ante esa incertidumbre, las personas tienen la capacidad de juntas tomar las riendas y poder meter más creatividad para resolver esos problemas. Ese es el primer punto que veo. Sí, sí. Además, en la creatividad, yo recuerdo un proyecto que tuve que gestionar, que es llevar toda la gestión del staffing de una de las empresas en donde trabajé. Y además pilló justo en pandemia, pilló justo cuando todo el mundo estábamos en casa, había una incertidumbre brutal, los proyectos empezaron a pararse y nos encontramos en esa empresa, en la división en donde estaba yo gestionando, en torno a 60 personas que se quedaban sin proyecto. Y además con la incertidumbre de, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la empresa? Oye, ¿mi proyecto qué va a ser? ¿Cuándo va a terminar esto? Y demás, ¿no? Entonces, yo empecé a aplicar un sistema en donde intentaba dar esa voz a todo el mundo, ¿no? Porque incluso yo como líder de 60 personas, me costaba mucho identificar qué podían hacer unos, qué podían hacer otros, ¿no? Entonces, al final lo que hice fue crear un marco alrededor de la labor que estábamos haciendo dentro de ese staffing, diferentes líneas, ¿no? Lo abrí al colectivo, a esas 60 personas, y empezamos a marcar ciertas líneas de trabajo, pero poniendo prioridad en 2, 3 líneas principales. Esta línea y esta línea tienen que ser principales. Cuando salga un problema de esto, durante todo este tiempo, tenemos que poner foco, pero no todos a la vez, ¿no? Entonces ahí hay que ver la manera también de organizar a esas personas, ¿no? En diferentes equipos, identificar ciertos potenciales que puedan tener las personas, no solo porque sepan hacerlo y ya lo hayan hecho, sino también identificar esas personas que
que tienen la curiosidad, ¿no? Que notas tú que tienen esa curiosidad por seguir aprendiendo, por ver otras cosas nuevas, aunque no tengan la experiencia de cómo hacerlo, ¿no? Incluirlas con esas personas que tienen experiencia. Entonces, de alguna manera se generó un ecosistema de trabajo por grupos, cada uno tenía un proyecto, se dedicaba a ese proyecto, pero luego un equipo transversal que facilitara la labor y la cohesión entre los diferentes equipos. Y si detectábamos que en un proyecto se necesitaba una habilidad, ese equipo transversal que tenía esa visión holística de todos los proyectos que estábamos haciendo y de todas las personas que estaban en cada uno, identificaba personas y temporalmente lo poníamos a trabajar. Y fíjate que ese sentimiento de decir, oye, sobre todo los perfiles más junior, que no tienen experiencia, que eso es otro problema que puede venir, ¿no? Veían que aportaban y aprendían a la vez, que creo que es otro de los puntos importantes, ¿no? El aprendizaje, y el aprendizaje no es más, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, es la curiosidad. La curiosidad es generar ese ambiente de curiosidad dentro de una inteligencia colectiva es fundamental. Y ahí tienen que ser los líderes también los que puedan identificar en qué puntos tiene que nacer o alguien está perdiendo ese componente de curiosidad, ¿no? Bueno, es que ahí has abierto, yo creo, un melón importante, que es lo que tiene que ver con la incorporación y la adaptación de las personas más junior en los equipos. Pero antes de eso, antes de entrar a ese tema, que creo que tiene sentido, hablabas de un tema que es la facilitación. Uh-huh. Ojo con esto, porque claro, estamos hablando de que como líderes o como equipos que marcamos la dirección hacia dónde tienen que ir las personas, nuestra responsabilidad cambia. Cuando vamos hacia un modelo donde lo colectivo prima por encima de lo individual, la labor del líder cambia. Y la labor del líder deja de ser la de marcar el paso y controlar y decir lo que hay que hacer, a un rol más de facilitación, en la que lo que hace es facilitar los marcos, los tiempos, los lugares, los documentos y todo lo que se necesite, las herramientas para avanzar, para que el propio equipo, con todo este contexto que como líderes ponemos, pueda ir avanzando y tomando decisiones de manera colectiva y uniendo esta parte que hablábamos de los marcos mentales diferentes para poder sacar el máximo partido. Esto, tú lo comentabas, lo que has estado haciendo en otras organizaciones, en un proyecto más amplio, pero nosotros, por ejemplo, lo llevábamos donde he trabajado yo también en otros sitios, lo llevábamos incluso a lo más atómico. Uh-huh. Nosotros nos forzábamos como organización a cada 15 días juntarnos en una sesión de inteligencia colectiva. Y lo que teníamos que hacer no eran problemas igual tan grandes, eran cosas un poquito más tangibles, más pequeñas, pero porque ya lo habíamos sofisticado tanto que en lo pequeño también veíamos la posibilidad de meter esta creatividad y la innovación. Entonces nosotros lo que hacíamos eran sesiones muy sencillitas de 1 hora, uh-huh, en las cuales estaban facilitadas por alguien que, y normalmente marcábamos el facilitador a aquella persona que quería resolver un problema, ¿no? Pues yo tengo un problema de comunicación, por ejemplo, pues mi problemática es no sé cómo hacer una campaña de comunicación que sea atractiva para X. Entonces la persona que facilita era la encargada de dar el contexto y de facilitar esa sesión. Y esa sesión tenía una estructura muy clara, y la estructura era: hay un tiempo en el que estamos en divergencia. Uh-huh. Y divergencia es ideas sobre una resolución de un problema. Y ahí la labor del facilitador es marcar los tiempos y estar pendiente de que las personas no están yéndose a la convergencia, no están a las soluciones, sino que están en la parte del problema. Es un estadio previo, claro, tiene que controlar. Un poco ahí. Luego había una parte como de descanso para oxigenar un poco la mente. Y luego nos íbamos a la parte de la convergencia. Ahí estábamos en convergencia. Y convergencia es priorización de aquello que habíamos marcado, y como equipo, uh-huh, y cada persona con sus capacidades y con su conocimiento aportábamos a esa priorización, y luego esa persona que había convocado esa inteligencia colectiva de 1 hora se llevaba los resultados y era la responsable de cogerlo, utilizarlo o no. Pero ahí estaba esa parte de trabajo en equipo en la que cada uno, desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia, marcábamos lo que más o menos podíamos saber y demás. Entonces era muy potente porque ahí salían cosas súper disruptivas. Porque claro, cuando estamos pensando, por ejemplo, en este caso de comunicación, que los que saben de comunicación son los que tienen que marcar el paso, pues a lo mejor no, porque a lo mejor te viene una persona que está más encargada en la parte de técnica, en la parte de programación, y te abre un punto ciego que tú no estás viendo, que te sirve para inspirarte. A lo mejor no utilizas eso, pero como mínimo te sirve para inspirarte. Entonces, ahí está la potencia de estos rituales, hacerlos de manera periódica con el equipo, muy bien facilitados. Esto da una potencia tremenda en todos los niveles. Ayuda,
a los juniors a que se vayan incorporando y a que vayan teniendo voz y a que vayan entrando en el equipo y conociendo más al equipo, ayuda a la creatividad, ayuda a la curiosidad, ayuda a la síntesis, porque al final tienes que hacer las cosas en periodos de tiempo muy pequeños, y ayuda a esa cohesión del propio equipo que se va conociendo cada vez más. Entonces, vamos, recomendadísimo este tipo de rituales que se hagan en proyectos grandes, como tú decías, pero también en el propio día a día. Sí. Además, fíjate que decías que tiene que cambiar un poco esa visión de ese líder, ¿no? Jerárquico que existe hacia un rol de facilitador. Pero al final no dejamos de hablar de personas. Estos pequeños rituales, en mi caso y seguramente en el caso tuyo, a mí me ayudaban a identificar esos mapas mentales, que es otro asunto importante, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacer de todo. Cada uno tiene su especialización, claro. Cada uno tiene su conocimiento y cada uno lo aplica incluso hasta con un estilo y una forma diferente a otro. Entonces, esos pequeños rituales pueden ayudar a ese facilitador a identificar a esos líderes ocultos que existen en las organizaciones, ¿no? Y intentar, de alguna manera, trazar o escribir o diseñar un guión en donde cada persona que haya involucrada dentro de ese reto, ese proyecto o ese problema al que te enfrentes, pueda tener un papel. Y además hacerlo de alguna manera como si escribieras una historia, ¿no? Tú cuando vas a escribir un poco ese diseño de ese proyecto que puede venir, vas escribiendo una historia. Entonces tienes que identificar cada personaje de esa historia, tienes que identificar en qué punto es clave para tu historia. Todo el mundo tiene que tener un papel clave en tu historia. Y ahí es donde ese líder, al ver cómo interactúan ellos, puede empujar a esas personas a liderar ciertos momentos, ¿no? Ciertos módulos o ciertas fases del proyecto. No tiene por qué haber solo un único líder porque lo tiene la chapa, porque te lo dice incluso hasta tu salario, o te han venido y te han dicho tú eres el que mandas aquí. Esto no va a demandar. De hecho, para mí un líder un buen líder es, yo siempre lo defino como aquella persona, aquel líder que es capaz de dejar su papel de liderazgo cuando la situación lo requiere y dejar que otros lideren. Totalmente. Y pasar a un rol de facilitador. Y yo creo que ese juego entre, oye, tu experiencia como líder y demás tiene que nacer, pero en otros aspectos, ¿no? Tienes que dejar que otros lideren y tú ser un cohesionador y un facilitador de las tareas. Fíjate lo que estamos hablando, al final es un cambio, o sea que sobre el papel, digamos que es entendible, ¿no? Por cualquier persona, pues es, oye, yo tengo que pasar de una función más dirigente de, oye, tenemos que hacer esto, controlar todo lo que hay que hacer, porque me están pidiendo mucho detalle arriba, a una función más de, oye, voy a facilitar, voy a empezar a dejar que el equipo se vaya desarrollando con todo lo que conlleva. Porque conlleva muchos cambios a nivel de liderazgo, de tú como líder, cómo haces todo eso, cómo te desprendes pues primero del día a día, del detalle del día a día, de mucho detalle, pero también de tus propios miedos, de tus propios problemas internos. Y luego, por otra parte, cómo los equipos también asumen cierta responsabilidad que reclaman. O sea, porque yo he estado ahí, he sido programador en equipos en los cuales, pues bueno, nosotros nos marcaban el camino. Y como persona de un equipo yo me quejaba, joder, y esto tal, es que no sé qué, es que no me hacen caso, y es que no sé qué, yo quiero tener como más responsabilidades y tal. Y cuando te las ponen delante, te vas. ¿Por qué? Porque no te han enseñado a coger esas responsabilidades, sino que te crees que las responsabilidades son fáciles. Entonces, bueno, yo creo que ambos grupos, los de liderazgo y los de los equipos, tienen que hacer trabajo. Entonces, por eso digo que sobre el papel es una cosa sencilla de entender, pero sobre la práctica es difícil. Entonces, como siempre hemos hecho, yo creo que una de las cosas que hacemos en Sofira es poco a poco. Cuando hablamos de incluir dinámicas, cuando hablamos de cambiar un proceso, cuando hablamos de comenzar a interlocutar de manera o a coger unas responsabilidades, muy poco a poco. Yo diría, si hay alguna persona que nos está escuchando, sea de un equipo que no esté liderando, pero que vea que hay cosas que se pueden cambiar, o un líder que le apetece cambiar algunas cosas, que empiece poco a poco con estas dinámicas. Si, por ejemplo, empieza y de repente, dentro de 15 días, convoca una reunión de 1 hora para hablar de esto, no para empezar a trabajarlo, para hablar de esto, cómo lo vemos, qué hacemos, qué queremos hacer. Ya está, y como equipo decidís. Si os veis cómodos, dentro de 15 días convocáis otra hora y empezáis a hacer vuestra primera dinámica.
Lo importante no es al principio la calidad. Para mí lo importante es el hábito. Y esto es lo que siempre hablamos, hay que generar hábitos muy poco a poco para poder cambiar las cosas. Y entonces, cuando te quieres dar cuenta y miras para atrás, pues las cosas han cambiado. Entonces, como consejo general, sobre todo esto que estamos hablando, porque son muchas cosas, es empezar muy poco a poco y bueno, de manera ordenada, con pequeñas cosas y de manera controlada para poder ir corrigiendo. Pero teniendo en cuenta esto, que esto no es una cuestión de cambio, una dinámica y ya va a funcionar, sino que es una cuestión también de cambiar internamente y mental de mucha gente al mismo tiempo. Entonces hay que ir trabajándolo muy poco a poco y hay que ser muy exigente con las cosas que se van haciendo. Me refiero al cambio mental, porque es importante. Sí, y lo hemos hablado también en alguna ocasión, la paciencia. Es que un proceso de cambio, ese proceso lo veo una evolución. Tienes que ver esa evolución, no es un cambio de, oye, o te doy un curso o te doy un mandato y ya tienes que cambiar. Estamos hablando de evolucionar. Esa adaptación es un proceso evolutivo que tienen que llevar las personas, tanto las personas de los equipos como los líderes. También hay que dar ese espacio y las personas de los equipos tienen que comprender que el líder es otra persona más que tiene su propio proceso de cambio y que necesita sus tiempos. Sus propios problemas también, que son muchos. Entonces, bueno, yo creo que inteligencia colectiva estamos viendo y hemos dado pequeñas píldoras, ¿no? Sí. Y hemos aterrizado incluso con algún ejemplo qué es el potencial que tiene, ¿no? La inteligencia colectiva y el cómo podemos utilizarla como una herramienta para evolucionar yo como persona, yo como equipo, yo como organización, ¿no? Entonces hemos hablado desde la curiosidad como punto de partida, poner foco, herramientas en donde podamos descubrir esos mapas mentales que hay dentro de nuestra organización, ¿no? Y que esto es un proceso de cambio y que hay que tener paciencia y porque la adaptación lleva su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el primer episodio del Faro de Sofira. Traeremos muchos más temas en donde creemos que tenemos que poner ese foco importante y tenemos que iluminar desde este faro para ayudar a esas personas y esas organizaciones a coexistir y a llevar un proceso de cambio más humano. Así que nada, bueno, Antonio, muy bien, yo creo que para este primer faro. No está mal la píldora. Esto, el que lo escuche, que lo digiera con calma, pero sobre todo que se ponga a hacer. Esto es, las cosas cambian cuando uno se pone a hacer y se empieza en pequeño, con las herramientas o con lo que tengas a tu alcance, pero sobre todo lo más importante es, más allá de la calidad, es que te pongas a hacer y la humildad con la que te pones a hacer las cosas para tener esa capacidad de cambiar pues con lo que vayas viendo y involucrando al equipo y a las personas para que te vayan acompañando. Totalmente, humildad es uno de los principios que potenciamos siempre, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente episodio del Faro y nos vemos en las redes sociales y oye, en esa comunidad que ya hemos arrancado. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.